Habíamos hablado, Víctor, de la definición de la medicina preventiva y la medicina curativa. ¿Podés explicarnos la diferencia, los conceptos nuevos y hacia dónde apuntar, por sobre todo? Sí, realmente es muy interesante tu consulta, Hugo, porque lo que nosotros pretendemos con el equipo técnico de salud para estar mejor es justamente cambiar el modelo de atención, el modelo de gestión a nivel de lo que es el Sistema Nacional de Salud. Cuando nosotros hacemos mención de lo que es la medicina curativista o hospitalocéntrica, que también se conoce, se refiere todo al hecho de hacer el tratamiento de la persona enferma, ya que llega ya con una dolencia, con una patología que puede ser leve, moderada o grave. ¿Verdad? Y ese concepto ocurre solamente por el hecho de que el paciente espera hasta el último momento, justificada o injustificadamente espera hasta el último momento para hacer la consulta. Y por otro lado, tenemos lo referente a lo que es la medicina preventiva o preventista, como decimos nosotros, que se refiere prácticamente a todo lo que es educación, promoción de la salud, prevención de enfermedades, rehabilitación en los casos de los pacientes y esperando que ellos, vamos a decir, se recuperen y puedan volver a instalarse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con este concepto de la medicina preventiva? Queremos que el paciente primero considere, vamos a decir, su salud como un bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo considera, la posibilidad de perderlo es muy grande, ¿verdad? Entonces, ese bien es algo que tiene que ser muy preciado para este usuario, ¿verdad? De modo a no contraer enfermedades, ¿verdad? Y se abre un abanico de posibilidades. O sea, la prevención puede hablar, por ejemplo, de algo tan sencillo como el cepillado de dientes, por ejemplo. El Ministerio de Salud tiene un programa de salud bucal, ¿verdad? Entonces, la aparición de una carie, decimos nosotros, es fácil sacarse un diente. En realidad, esa carie puede actuar sobre los vasos coronarios y producir una cariopatía, los gérmenes de esa carie, ¿verdad? O hablamos, por ejemplo, de hacer una actividad física cotidiana para aquellos pacientes que tienen hipertensión, por ejemplo, o que tienen, por ejemplo, el hecho de consumir poca cantidad de sal, consumir muchos líquidos para evitar que su presión le suba. Toda esa educación que se le transmite al paciente, si éste acepta y cambia su estilo de vida, la posibilidad de que su salud no empeore, porque estas patologías de las cuales mencionamos, tanto la diabetes como la hipertensión, son patologías que si se dejan evolucionar, vamos a decir, terminan produciendo patologías más severas, ¿verdad? Pasamos en el caso de la diabetes, por ejemplo, si no cuidamos nuestro consumo de azúcar o hidratos de carbono que producen, vamos a decir, glucosa, y esto es lo que aumenta la producción de insulina, terminan, por ejemplo, perdiendo un dedo del pie, el pie mismo o la pierna. Entonces, aparecen procesos más graves. Claro, las complicaciones inherentes al tratamiento insuficiente. Así mismo. Entonces, por eso es importante hablar de lo que es la medicina preventiva, ¿verdad? ¿Y qué tan cerca, lejos estamos de tornarnos o apuntar hacia ese camino de la preventiva? Y desde mi punto de vista, se tienen que conjugar varios factores. O sea, tiene que haber realmente, nosotros decimos, tenemos que tener el apoyo primeramente de las personas, ¿verdad? Las personas que viven en el país. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente, vamos a decir, pasamos panfletos y ellos no hacen caso, de repente no vamos a poder conseguir. Y también el compromiso de cada uno de los profesionales de blanco del Ministerio de Salud y de las otras instituciones encargadas de salud. ¿Por qué? Porque de repente la educación se vuelve muy tediosa. O sea, la educación no es algo que solamente una vez tenés que decirle es suficiente. Tenés que repetirle todas las veces todas las recomendaciones. Y a veces es a un paciente o a 15 pacientes le repetís exactamente lo mismo, ¿verdad? Los resultados se van a ver en un periodo corto de tiempo si es que todos nos ponemos el empeño
en llevar adelante este cambio, ¿verdad? Entonces, pero justamente para eso estamos hablando nosotros hace rato del tema de la estrategia de atención primaria relacionado a eso. Los encargados inicialmente para llegar a toda la comunidad y educarle a ellos es el primer nivel de atención. Podríamos más o menos encarar de la siguiente manera. Atención primaria de la salud se realiza para el mantenimiento de la salud fuera del ámbito hospitalario. Así mismo. Y la atención secundaria y terciaria cuando la persona ya tiene síntomas y acude a un servicio médico para la consulta y eventual tratamiento. Así mismo. Justamente vamos a poner otra vez el ejemplo de la hipertensión. La hipertensión, cuando es detectada a tiempo, no produce las complicaciones propias de la hipertensión. Pero vamos a suponer que nosotros lleguemos a captar a un paciente ya con hipertensión instalada. Sí. Haciendo educación, ¿verdad? La educación, ese paciente puede estabilizar su presión y no requerir su visita al hospital, ¿verdad? Ya sea de segundo o tercer nivel. O sea, en los dos sentidos, la educación siempre pasa a ser importante, ¿verdad? Sí. Y prevenir las enfermedades, nosotros sabemos que hay, vamos a decir, hay enfermedades que son prevenibles. O sea, vimos en el ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de lo que es el COVID, ¿verdad? Sí. El lavado de manos, el utilizar un tapabocas y el distanciamiento social fue suficiente para que prácticamente una población, o sea, un porcentaje menor de la población haya contraído este mal. Correcto. ¿Verdad? Cuando cambió la situación y dejamos de utilizar el tapaboca, dejamos de respetar el tema de lavar las manos, ahí empezaron a aparecer otra vez de vuelta los cuadros. Sí. Entonces ese es el ejemplo propio de que cuando se hace vamos a decir, se utiliza el modelo de prevención, los resultados son mucho más favorables, comparativamente hablando con otros países. Correcto. Eso. Y me gustaría también hablar un poquitito de lo que es salud pública. Sí, en general. Adelante. ¿Verdad? La salud pública, vamos a decir, nosotros estamos hablando de la atención hacia un paciente en relación a su salud. Es un solo paciente. Cuando hablamos de una comunidad o de una población o del país, ya no se habla más de atención, sino se habla de salud pública, porque abarca a todo ser ciudadano que vive dentro de la República del Paraguay, ¿verdad? Todos tienen derecho, dijimos nosotros en un comienzo, a ser atendidos, ¿verdad? Vamos a decir, el objetivo final, ¿verdad?, que tiene la salud pública es de que colectivamente, no solamente individualmente, ya como estábamos diciendo hace un rato, sino colectivamente haya salud en todos los ciudadanos. Esa es su función especial, ¿verdad? Entonces, dijimos hace rato, digamos algo así como que todos estén en su casa, su actividad laboral, realizando sus actividades deportivas, de aquello que le gusta y que estén lejos del hospital. Así mismo. Esa es la idea. Eso es lo ideal. Claro, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. La distribución de la carga horaria de cada persona. O sea, muchas veces, decimos nosotros que por situación económica, a veces traspasamos las 8 horas, vamos a decir, requeridas para conciliar un buen sueño. Correcto. ¿Verdad? Muchas veces trabajamos más de 8 horas, lo que hace una carga emocional y una carga física importante al cuerpo. Y también no tenemos ese proceso de recreación. Y la pérdida del equilibrio en esa distribución de 8, 8 y 8, vamos a decir, termina produciendo un caos. Correcto. O sea, si dormís mucho, tenés un problema. Sí. Pero si trabajás mucho, también tenés un problema. Y si te recreas muchísimo, también se manifiesta otro problema. Equilibrio, ¿no? Claro, hay que hacer equilibrio por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Después, otra de las cosas que es importante en salud pública, hablar de estos dos temas. Uno es la equidad y el otro es la igualdad. La igualdad, o sea, yo creo que el gráfico, vamos a decir, que se está presentando, prácticamente describe todo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque muchas veces tratando de explicar lo que es la equidad, uno puede llegar a cometer errores o embollarse, como decimos nosotros. Por lo general vendría a ser el darle mayor oportunidad sobre ciertas cosas a aquel que tiene menos, ¿verdad? Darle lo que es justo para el que tiene más, ¿verdad? Y el de intermedio también. Entonces, básicamente el gráfico es
la igualdad en sí no llega a la equidad. Porque si vos, por ejemplo, haciendo una comparación, tenés una persona de clase alta, clase media y clase baja, hablando en esos términos, por ejemplo, y le vas a dar un medicamento, vamos a decir, ese medicamento tiene que tener un costo. Sí. Y ese costo, aunque sea gratuito para el ministerio, tiene que comprar. El costo que él puede comprar, el que tiene mayor acceso, va a preferir uno de muy buena calidad. ¿Verdad? Que podría a su vez estar determinado por un costo mayor. Que eleva el costo por eso. Correcto. ¿Verdad? El segundo producto es un producto intermedio y el tercero es de una baja calidad. Los tres realizan la misma gestión, pero vamos a decir el porcentaje de acción puede ser mayor en el que de mejor calidad. Okay. ¿Verdad? Con relación al del último, vamos a decir así. Pues, en ese caso, sería injusto que yo le ofrezca, para que sea igualdad, comprar un solo medicamento para los tres niveles sociales. Porque el que tiene la plata va a pretender, el que tiene mayor ingreso va a pretender comprar un mejor producto. Correcto. ¿Verdad? Sí. Esa es la diferencia entre igualdad y la equidad. Okay. Y la equidad, sin embargo, permite que que el ciudadano de menor ingreso reciba un medicamento que no sea ni muy caro ni muy barato. Correcto. Que le beneficie, pero recibe gratuitamente. Se le da al del medio, o sea, al de clase media, y al de la clase alta también, pero con la posibilidad, a través del sistema de farmacia externo, que pueda comprar otro medicamento de acuerdo a lo que el colega le considere. Porque es lo que siempre suelo decir, si el consultorio al cual uno acude es el público, se tiene que manejar con los medicamentos que están dentro del listado básico de medicamentos, que es una selección de más, ahora creo que están 400 y algo, ¿verdad? Que sí o sí tiene que el Estado tiene que proveer. Porque, o si no, porque las listas de fármacos son interminables, claro. Pero sí se debe disponer de aquellos más esenciales y que la ciudadanía tenga acceso a los mismos. Claro, pero justamente estos medicamentos que se eligen están basados en la intención de lo que es la salud preventiva. Okay. Entonces, si uno hace el cuidado adecuado de su salud, la posibilidad de que tenga que utilizar un medicamento, vamos a decir, muy costoso, ¿verdad? Es casi imposible. Si uno cuida su salud. Disminuye notablemente la necesidad. Claro, porque es muy difícil, por ejemplo, o sea, sabemos nosotros como médicos, Hugo, que existen algunos tipos de gérmenes que tienen una alta resistencia, por lo tanto el medicamento tiene un alto costo también. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esa persona que hace prevención, por ejemplo, ¿qué va a hacer? No se va a ir a visitarle a ese paciente, porque hace una medida de prevención, va a esperar que se curen más. El proceso educativo en todos los procesos, ya sea de mantenimiento de su salud e inclusive los familiares que eventualmente tuvieran alguna enfermedad, debe estar presente en todos los ámbitos, sea el momento, sea el lugar, y creo que es allí donde la salud pública debe insistir, ¿no? Así mismo, y muchas veces vemos, nosotros tenemos algo muy pintoresco del paraguayo, digo yo. Cuando está enfermo el paciente, todo el mundo se va a visitarle. Sí, ¿verdad? Sí, es algo muy típico, ¿no? ¿Verdad? Eso es bien paraguayo, ¿verdad? Y el resto del año no, pero cuando se enferman, todo el mundo se va. Entonces, eso otra vez aumenta el riesgo de contagio, porque en ese momento no podemos saber en qué condiciones de defensa de su cuerpo se encuentra ese usuario. Entonces, esa situación, ¿verdad? Víctor, discúlpame, tenemos un minuto antes de terminar el programa. Tenés un minuto para decir lo que mejor te parezca para nuestra teleaudiencia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Hugo, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Probablemente de todos los años que yo tengo, sea uno de los pocos programas que se preocupa por todo lo referente al tema de salud, ¿verdad? Muchas veces cuando escuchamos programas de televisión o de radio en relación al tema de salud, no llega como nosotros querríamos que llegue
como médico saludista te digo, porque a veces se le invita a un profesional, ¿verdad? Y como siempre solemos decir, en términos técnicos, cuando hablan términos médicos, la mayoría de las personas no entienden, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que siempre suelo decir es, necesitamos socializar más. Esto es una manera de socializar, ¿verdad? En términos que las personas entiendan, ¿verdad? Y en caso contrario, cuando no queremos que la gente se entere de nada, alzamos la página web, porque ese también es un problema que nosotros tenemos. El ciudadano también, espero también que aprovechando la tecnología que existe hoy, revise cuando siente para conocer alguna patología, ¿verdad? Muchas veces uno en el consultorio escucha que el paciente te recita lo que leyó en Google, por ejemplo, ¿verdad? Pero está bien, para mí está bien porque eso quiere decir que él está preocupado por su salud. Y está buscando información. Claro, y el médico tiene la obligación de estar preparado para ese tipo de cosas. Así es. Muy bien, te agradezco una vez más, doctor Víctor, y a usted de la teleaudiencia. Y en siguientes programas estaremos hablando así de temas específicos inherentes a la salud pública en general y a cómo el equipo técnico de salud está programando lo que las autoridades podrían ponerlo en práctica una vez que asuman sus posiciones correspondientes. Desde ya muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.